Ese fue individual. Profe, yo me hice con Jamie Parra y Hans Müller, María Fernanda García. Listo. Entonces, espérame. María Fernanda García con Hans y con... ¿Quién más? Alejandra, profe, Alejandra Alejandra Parra. Parra. Vamos acá. Eh, Otra vez. María Fernanda García, Hans Hans y Müller y Alejandra. Alejandra Parra. No la veo. Jamie Alejandra. Ya. Listo. ¿Ustedes se van a seguir haciendo para todos los demás trabajos? Sí, profe, yo creo que sí. Nosotros ya hemos trabajado antes. Y apenas ustedes tres. O Profe, con alguien más. Ya comerita. Solo los tres, profe. Solo los tres. Bueno, ¿y quieren empezar a compartirnos por ejemplo, el primer punto, que discutieron entre ustedes? Profe, pues digamos que vimos una brecha muy pequeña entre lo que era seguimiento y monitoreo, ¿no? A veces es muy difícil de diferenciar los conceptos. Ujú. Sin embargo, pues entre nosotros llegamos a la conclusión de que lo que era, digamos, monitoreo era de pronto como una actividad o una como Un proceso. investigación, Ujú. sí, de, o de una situación como de forma más eh, continua. ¿Cómo es que está como cortado? ¿Escucha? Se escucha mal. Vuelve a repetir, porfa. O procesos de, ¿de qué? De verificación, pero como continuo, mientras que por ejemplo, el seguimiento Se fue. es así, pero algo más teórico. Se fue, se fue. Escucha, Otra vez, repite, Se porfa. escucha un poco entrecortado. Sí. Pero, bueno, es que ahí acá de está lo que está lloviendo muy diciendo, duro. bueno, nuestra compañera, pues el seguimiento hace referencia, es hacer el control a las acciones que se están ejecutando. Prácticamente eh, tiene que ser en un tiempo estipulado Ujú. y pues tiene, por ejemplo, se puede hacer cada 3 meses, cada 6 meses, o sea, en un rango de tiempo determinado. Sí. ¿Y el monitoreo? Ya sea como de forma más continua, ¿no? En lapsos más pequeños. Eh, Exacto. es continuo y pues también es sistematizado dentro del proceso que se está pues monitoreando, valga la redundancia. Eh, a ver, un monitoreo no necesariamente es continuo, ¿sí? Pero sí es, digamos, hace parte del seguimiento, ¿sí? Tú, para hacer un seguimiento, el seguimiento consta de varios monitoreos, por ejemplo, ¿sí? Tú haces un seguimiento, puede ser con un monitoreo, o puede ser con una inspección, o puede ser con una recopilación de información secundaria, o puede ser, o sea, hay muchas formas de hacerle seguimiento a algo,
¿sí? Una de esas es el monitoreo. ¿Listo? Listo, profe. Esa es la diferencia. Otro grupo que me hable entonces de qué es evaluación. Profe, ¿Sí? ¿Con quién eres esto, tú? con Michael, no, solo, profe, con Michael, ¿sí me escuchan? Es que tengo Michael. pésima conexión. Listo, cuéntame. Es que pues yo lo tenía, digamos, monitoreo más como la parte pues de recolección. Obviamente monitoreo y seguimiento van de la mano, pero es que como que monitoreo es la recolección de datos, pero y el seguimiento ya es como el registro de estos datos y y los dos tienen que ver en un lapso de tiempo, obviamente que se haga, no sé, mensual, anual, semestral, como se desee, dependiendo de la actividad. Y la evaluación ya sí es como el análisis que se le hace a estos dos para ya esto medir qué tipo de impacto, qué tipo de solución sí, qué tipo de solución se le podría realizar a esta problemática o algo. Perfecto. Sí, muy bien explicado. ¿Alguien más Profe, quiere complementar eso? ¿Sí? ¿Quién habla? Oscar, Oscar Tamayo, listo. Dime. estoy con Camila y estoy con Paula Savach Con Camila. Lazo. Díganme los nombres completos para yo voy a encontrarlas más fácil, porque estoy viendo que también me está pasando lo mismo de Lady Camila. ¿Y con quién? Paula Savach. Paula Andrea Paula Andrea Moreno, no. No, María pues Paula, María María Paula Paula Sánchez. Savach. María Discúlpame, Pa. le cambié el nombre. Claro, y ahí sí no la voy a encontrar nunca. Claro que sí. Cuéntenme, ¿qué encontraron? Pues, profe, digamos que todo esto es una sumatoria de factores. Entonces, por ejemplo, dentro del monitoreo, digamos que algo así, lo vemos como esa evaluación constante de un comportamiento. Ujú. Esas acciones que generan valores, objetivos, indicadores, en fin, cifras que puedan como alimentar, bien sea desde un estudio de mercados, desde el consumo hídrico, desde, no sé, la inconformidad social, los goles que meten en una eliminatoria, en fin, muchos ejemplos que determinan un control sobre lo que está pasando. Ajá. Ese seguimiento, entonces ya son como esos datos de monitoreo, que ya son causados hacia un esfuerzo, bien sea social, económico, cultural, ambiental, político, bueno, en fin, datos que son constantes, que se pueden establecer insuficiencias o excesos dentro de, no sé, gastos de producción o cambios en el territorio, probabilidades de empleo, bueno, todo es aplicado. Ese es el seguimiento que se hace a medida del tiempo. Ujú. Y cuando ya vemos como la evaluación de un proyecto, pues es esa sumatoria de monitoreos, de los datos obtenidos, de las evaluaciones, ya para entrar a darle valor a los indicadores, de qué se cumple y qué no se cumple. Ajá. Entonces sí termina siendo como esa interacción entre las dos actividades anteriores y pues obviamente eh, el desarrollo que se requiera para el tipo de actividades que se estén haciendo, ¿no? Muy bien, sí. O sea, la idea es, el monitoreo es la acción, el seguimiento es o sea, son los datos que alimentan esa acción y la evaluación es el análisis que se hace de ese seguimiento. Más o menos es así. ¿Listo? Esa es como la idea. Y ya tú lo explicaste en el sentido de la aplicabilidad, con ejemplos de cada una de esas cosas. Bueno, otras personas que me hablen entonces de los otros dos puntos, del segundo punto, por ejemplo. Profe, Edwin Romero y el amigo Ramiro Echeverry, formamos un grupo. Listo. Una pregunta, tanto Oscar, Lady y María Paula como ustedes dos se van a seguir haciendo juntos para las otras actividades o con otras personas. No, profe, Edwin Romero y Ramiro es un grupo y el grupo de No, sí, Oscar y pero me refiero a que esos dos grupos van a seguir continuamente de aquí en adelante.
Sí, profe. Bueno, entonces tenemos que hablar ahorita porque es que los grupos están como muy pequeñitos y me preocupa a no ser que el 21 nos extendamos un poco más en las exposiciones porque siempre es muy largo el trabajo. Entonces van a salir muchos grupos, entonces yo veo la cosa un poquito maluquita por ese lado. Nos vamos a extender bastante tanto el 17 como el 21. Entonces ahorita conversamos de ese asunto. Usted evalúe porque hay grupos pues que trabajan de esa forma Ajá. y hay limitantes para que se agrupe más. Entonces, ya hay compañeros que vienen trabajando con esa cantidad de números y de pronto pues hay una condición limitante de que se integren con otros. Entonces ya eso es respetable. Entonces, por lo general, yo he trabajado últimamente con el compañero Ramiro. Uh-huh. No sé si usted evalúa más allá, si los agrupa a su consideración. Eso voy a hacer ahorita entonces al final de la clase. Entonces, cuéntanos entonces qué encontraron de la segunda parte. Bueno, sobre el caso de los indicadores, pues tenemos que eso es una medida y tiene un rango o un origen que se puede mirar desde el punto físico, desde el punto químico, biológico, social, económico. En el caso de nosotros, que somos ingenieros ambientales, siempre lo miramos como un indicador ambiental. Uh-huh. Sí, entonces esa parte del indicador refleja pues algunos comportamientos, algunas condiciones que se encuentran dentro del entorno ambiental, ya sea en un lugar determinado, en un tiempo determinado. Exacto. El indicador ambiental, el que más, pues, el que yo más identifico y lo llevo a colación porque es la parte que yo más he trabajado. Y con el compañero tomamos ese concepto de esa forma. Ajá. ¿Y qué tipos de indicadores ambientales conoces? Bueno, por lo general los que siempre están a la mano, los que ustedes venían diciendo ahorita, los indicadores de monitoreo, o sea, un indicador de pronto la huella de carbono, la huella hídrica, uh-huh, que son prácticamente los que uno siempre está trabajando ahí, los que tiene uno a la mano, uh-huh, porque pues yo trabajo en la parte de recursos hídricos y esos son los que más hay una serie grande de indicadores, pero pues los que siempre se me vienen a la mente son esos, porque son los que más trabajo, la huella hídrica, la huella de carbono. Pueden existir otros índices de tipo de desarrollo humano, pues no lo trabajo mucho, pero en los proyectos que uno evalúa, siempre está esa connotación de esa información. Listo, o sea que por ejemplo los indicadores para los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Sí, así es, profe. Listo. Bueno, otra persona, otro grupo que quiera compartirnos acerca de los indicadores. Profe, Daniela Bolívar y César Morera. César Morera, listo. Profe, devolviéndonos, al primer punto, el monitoreo, nosotros desde nuestra experiencia laboral lo tenemos como una observación, palabra clave ahí sería la observación para detectar cómo se encuentra el área o el individuo de estudio. Ajá, ese es el monitoreo. El monitoreo, sí, la palabra clave es la observación. Listo. ¿El seguimiento? El seguimiento ya es una colección de datos. Y la evaluación es calificar esos datos recolectados, es tomar los datos de seguimiento y monitoreo para analizarlos y tomar decisiones. Ajá. Exactamente. Ya con el tema de los indicadores, pues nosotros en la corporación manejamos 3 tipos de indicadores basados en los lineamientos del ministerio, que son los de proceso de gestión, los de producto y los de efecto. Ajá. Exactamente. Profe, pero ahí tengo, pues en la corporación siempre hemos tenido una duda, ¿sí? Están esos 3, pero hay otro indicador que es de impacto.
que eso es a nivel general o basado en objetivos generales. Ujú. Pero ese indicador de impacto agrupa los de gestión y los de producto. Es que mira, nos estamos adelantando muchísimo a la clase, pero digamos que para resumirte la duda es que los indicadores de impacto son indicadores que reflejan la eficiencia o el cumplimiento de un objetivo, ¿sí? Mientras que los indicadores de producto o de gestión son simplemente el de producto, es como un entregable, ¿sí? Entonces tú puedes entregar un mapa. Si el mapa está bueno o no, no importa. Ya cumpliste el objetivo que es entregar un mapa, ¿sí? Sí. Un indicador de gestión puede ser conseguir X recursos económicos, ya los conseguiste, pero no Sí, o quiere hacer decir, o hacer talleres de socialización eso, o sí, convenios. Sí, sí, sí. eso, pero tú no sabes, no puedes saber que con hacer un taller de socialización o con entregar un mapa ya estás cumpliendo el objetivo del proyecto. Tú no lo sabes, ¿sí? La única forma de saberlo es con un indicador de impacto. ¿Cuál indicador sería de impacto? Por ejemplo, hacerle una evaluación a la comunidad para que la comunidad explique si entendió o no. Si tú ves que el 90% de las personas sí entendieron lo que tú estabas explicando en el taller, ese indicador es de impacto. Ahí sí estás midiendo que el proyecto sí está funcionando. Pero con entregar la lista de asistencia y con hacer el taller es uno de gestión y entregar la lista de asistencia es uno de producto. Tú con que la gente vaya y mire el taller, no necesariamente estás cumpliendo con el objetivo. ¿Me hago entender? Sí. Esa es la idea. Entonces, los indicadores de impacto pueden ser, por ejemplo, los indicadores de calidad del agua, los indicadores de calidad del aire, ¿sí? Fertilidad del suelo. Fertilidad del suelo, exactamente. El índice de uso del agua, el índice de aridez. Todos esos sí son indicadores de impacto. Y los de producto y los de proceso o los de gestión son indicadores más de el hacer, ¿sí? Obviamente, si tú quieres hacer algo, pues o desarrollar un proyecto, tienes que tener tanto indicadores de producto y de gestión como de impacto. ¿Listo? Listo. Profe, bueno, ¿sí? disculpe que Edwin Romero, disculpe que nuevamente toque lo que pasa es pues que me queda la duda Sí. en las funciones que uno ejerce cuando uno lo designan. Usted dijo, bueno, es importante aquí con el aporte que haga Claro. En el tema de los seguimientos. O sea, uno cuando lo delegan como supervisor de un contrato, llámese de obra o de consultoría, uno ejerce unas funciones de seguimiento. Ajá. En el seguimiento hay uno tiene que ceñirse a unas actividades que están programadas dentro de un proyecto. Entonces, lógicamente, pues uno se ciñe a que a que las actividades que están programadas se vayan dando. Hay un componente de seguimiento que es el componente técnico, el componente administrativo y el componente financiero. A ese es el que uno se ciñe. Pero en el tiempo, porque los contratos vienen con un tiempo estipulado para cumplir esas actividades, lógicamente yo entiendo que ya cuando uno le hace seguimiento y se van cumpliendo con todo eso, al final la evaluación se supone que se cumplió con todo. Es lo que porque monitoreo, ¿cómo hago yo el monitoreo? O sea, ahí se puede confundir monitoreo con el seguimiento.
Porque es que tú, ¿cómo haces el monitoreo siendo, por ejemplo, interventor de una obra? Tú el monitoreo lo haces yendo a la obra, tomando fotos, verificando medidas, a ver si esto sí está como según el contrato, ¿sí? Así tú haces el Claro. monitoreo. El seguimiento es coger Una esos pregunta, profe. datos, ¿sí? Ese monitoreo yo lo puedo hacer con una visita a terreno mes a mes y el Ujú. seguimiento lo hago con un informe que yo hago a través de lo que observé Exactamente, sí, así ah, es. Tú llegas y coges esa información que sacaste de los monitoreos y la vacias a un informe de seguimiento, ¿sí? Entonces, Ok. tú lo que tienes que, digamos, diferenciar es que tú puedes hacer el seguimiento de muchas maneras, con monitoreos, pero también la puedes hacer con inspecciones, que es lo que estamos realmente haciendo cuando vas a obra, tomas fotos y medidas. Ahí solamente estás haciendo una inspección visual, pero ya cuando haces un monitoreo propiamente dicho es cuando tienes que coger muestras, llevarlas al laboratorio. Ese es el llamado monitoreo, cuando coges y haces algún análisis, digamos, algún paso intermedio para obtener resultados o cuantificación, ¿sí? De alguna manera. Ok. Este es un monitoreo. El seguimiento es coger todos esos datos, bien sea de monitoreo, de inspecciones visuales, de inspecciones, puede ser de obra, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, quejas Ujú. de la comunidad. Esa también es otra forma de hacerle seguimiento. Entonces, tienes una queja, entonces llamas a la persona y le dices cómo le fue con esa queja, por qué se quejó, y entonces le haces ese seguimiento a que esa queja se lleve a feliz término, ¿sí? Todo ese tipo de cosas es seguimiento, ¿sí? Y tú coges ya después y haces un análisis de esa información para hacer la evaluación. ¿Sí? Por eso es que les digo que, aunque son diferentes, están íntimamente ligadas. ¿Listo? ¿Alguien Gracias, profe. más que quiera hablar? Sí, profe, nosotros. ¿Quiénes son Martín nosotros? Jaramillo, Ajá. Alba Cristina Cordero y Alba Ángela María Silva. y Ángela Profe, María yo también. Silva. ¿También estás ahí o también quieres hablar Sí, de no, o Cecilia? sea, yo estoy solo. Listo, entonces espérame, primero hablan los compañeros. Listo. Ya, Dale, nosotros queríamos agregar una cosa con respecto a los indicadores. sí. En la definición, pues tenemos que son parámetros que nos sirven para valorar algún proceso o actividad. Y en los tipos encontramos tres tipos, no tanto por como lo explicaba Edwin, sino más por cómo son. Por ejemplo, nosotros tenemos indicadores que podemos medir, como puede ser la turbidez, como puede ser el material particulado, son cosas que se pueden medir. Sí. Tenemos otros indicadores que calculamos a partir de distintas mediciones, se calculan, como por ejemplo la huella de carbono, la huella Ujú. hídrica, esos no se miden directamente. Y Ajá. están indicadores que son muy abstractos. Entonces, son los indicadores que tienen que ver con la gente. Ujú. Y por eso quisiera yo agregar ahí una cosa, y es que si uno se pone a revisar, por ejemplo, un plan de desarrollo de gobernaciones, de alcaldías, están llenos de esos indicadores, porque como son tan abstractos, es muy fácil que se cumplan. Claro. Sobre todo los que son más fáciles de cumplir son esos que hablamos ahorita de gestión o de producto. Exacto, entonces puede ser, digamos, 200 personas sensibilizadas, Exacto. y ya eso se cumplió porque se les hizo una charlita de 10 minutos. Exactamente. Entonces eso fue lo que encontramos nosotros. Eso es un indicador de gestión. Ojo con esos indicadores que aunque son muy fáciles de medir y son muy fáciles de cumplir, son muy facilistas también. ¿Cierto? Sí, por Entonces, eso, a eso voy yo. Que exacto. esos son los que uno ve por ahí. Exacto.
pero qué tan bien o qué tan mal quedaron sensibilizados, no se sabe. Profe, y otra cosa, para el grupo ya el resto de trabajo de la materia, trabajamos también con Freddy Jones, sino que él no está al día de hoy. Listo, perfecto. Entonces te lo voy a poner también de una vez con ustedes. Profe, yo tengo una dudita con respecto a eso que están hablando en estos momentos. ¿Quién eres tú? Michael Jordan. Listo. Es que tú dices que los indicadores de producto, gestión o procesos y también están los de impacto, ¿cierto? Ajá. Entonces, en el caso, digamos, de un plan de vertimiento del producto, pues es cumplir con, o sea, es la entrega del informe del plan de vertimiento. La gestión es que se haya cumplido la normatividad, así más o menos lo tengo entendido. Y de impacto es que dentro de allí se hagan, digamos, los tipos de bioindicadores, ya sea químicos o bioindicadores como le hemos hablado. Digamos, en el caso del agua, pues bioindicadores como digamos macroinvertebrados y químicos pues como DBQO o DBO Sí, también. Así más o menos, si no estoy equivocado. En Pues, Argentina Messi y en Chile no sé. ¿quién tiene el micrófono abierto hablando del partido? No me tiente. Ya casi terminamos. A ver, Michael. Más o menos. Un indicador, en el caso de monitoreo de calidad del agua, un indicador de producto o de gestión es, por ejemplo, realizar los monitoreos en época de invierno y en época de verano. Entonces se hicieron en 3 estaciones de monitoreo, ¿sí? El de gestión. El de impacto puede ser el que tú dijiste ahorita, que era de cumplimiento de la norma. Si cumplen o no cumplen la norma, ese es un impacto, porque quiere decir si es buena o no la calidad del agua, si sirve para tal uso, si sirve para tal otro, si cumplió los límites permisibles de vertimiento, por ejemplo, de la resolución 631. Esos son de impacto. Pero esos de, por ejemplo, DBO, DQO y esos dependiendo si la norma dice que se debe sobrepasar, que por ejemplo el oxígeno disuelto no debe pasar, no debe ser inferior a 4 miligramos por litro para que sea preservación de flora y fauna adecuado, no puede bajar de 4 miligramos por litro de oxígeno disuelto, ese indicador sí es de gestión. Pero solo medir el oxígeno disuelto sin compararlo con ningún límite será simplemente de gestión. Será simplemente si el objetivo es medir 9 parámetros de calidad del agua y tú estás midiendo los 9 parámetros, es un indicador de gestión. ¿Sí? Porque tú no lo estás comparando con una meta. Pero si tú te pones la meta de que la DBO no debe ser superior a 8 miligramos por litro, ya se vuelve un indicador de impacto. ¿Me hago entender? Sí, señora. Vale, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Jenny no está, Natalia Melo tampoco está, Paula Andrea no está, entonces solamente falta Nicolás, ¿no? Sí, profe. Profe, pues yo quería dar respuesta a la pregunta 3. Dale. Vale, pues como dice planteado en la pregunta 3, ¿cuáles son los tipos, bueno, clases, tipos o grupos de indicadores ambientales que conoce? O sea, por mi experiencia en el pregrado, he tenido pues, práctica en un monitoreo que se ha hecho con macroinvertebrados y con líquenes. Por ejemplo, en la experiencia pues, que yo conozco, pues los bioindicadores pues, son organismos que contienen parte de la información ambiental pues, que los rodea en el mismo hábitat. Y pues estos pues transforman esa información y pues uno la puede interpretar mediante cuántas cantidades existen de estos organismos. Ajá. Entre esos, pues uno puede encontrar, o sea, yo me fui más por la clase de los bioindicadores, porque pues entre esas se pueden encontrar 2 tipos que son tanto vegetal como animal. Entre esas, pues entre la vegetal, pues podemos encontrar los líquenes, que básicamente son entre un alga con hongo, por decirlo así, si no estoy mal.
Sí. que lo que sirven estos pues son pues para la detección de hidrocarburos, ácidos y otras sustancias tóxicas presentes tanto en el aire como, sí, como presentes en el aire. Y en la parte de los bioindicadores animales, en esta pues podemos encontrar los macroinvertebrados, que pues son básicamente insectos que son sensibles a las bajas concentraciones de oxígeno en el agua. Ajá. Y a otras sustancias también son sensibles. Sí, y pues de esta se puede también mirar la calidad del agua. Ajá, exactamente. Listo, muy bien. Bueno, entonces voy a continuar la clase en estos 20 minuticos que quedan y al final de la clase entonces volvemos a agrupar, a armar los grupos para los demás trabajos. Voy a volver a compartir la pantalla para seguir la presentación. Muchas gracias chicos por los aportes. Muy valiosos todos. Ok, profe. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase 2? Que es la tercera clase. Lo vamos a hacer en la tercera clase. ¿Sí? O sea, les voy a dar el tiempo de toda la próxima semana para que preparen tanto este ejercicio como el trabajo final. La idea es que las dos cosas las pueden ir haciendo al paralelo porque son del mismo POMCA. La idea es consultar un POMCA y realizar lo siguiente. Los POMCA están en las corporaciones autónomas regionales. ¿Quién aquí es que trabaja en la CAR? Yo, profe. Edwin Romero. Dinamarca, yo, César. También, hay dos. Entonces, ustedes nos pueden de pronto colaborar para compartirles a los compañeros uno o dos POMCA. Podríamos hacer lo siguiente, podríamos usar solo un POMCA y lo repartimos por temáticas, pero desarrollamos el mismo POMCA todos. Esa podría ser una opción. O sacar de varios POMCAs diferentes temáticas. Ahí sí ustedes lo verán. A mí me parece muy bueno que sea el mismo POMCA porque pues es más fácil para todos y si ustedes ya alguno trabaja en la CAR, pues les queda muy fácil sacar el POMCA completo de la CAR porque a veces no todos están públicos o no está completamente publicado, aunque todos los POMCA deberían ser públicos, pero no lo son realmente pues por tristezas de la vida. Pero no quiere decir que ellos no lo puedan hacer. Son públicos. Debería. Profe, por ejemplo, el último POMCA que presentó la alcaldía, yo no lo he ubicado como PDF. ¿Será que lo estoy buscando mal? Es que como la alcaldía no presenta POMCA, sino la Corporación Autónoma Regional, entonces ¿de dónde estás buscando? Pues yo había visto una noticia que la alcaldía había llevado un POMCA que iban a hacer hasta el 2026, que era pues el que iba... ¿El del río Bogotá? ¿O de supongo. cuál río? ¿Quién trabaja en la CAR? Pues estaremos hablando de un documento diferente. No sé, no te sabría decir. Porque me parece extraño por lo que te digo, porque los POMCA los desarrolla bueno, a no ser que sea la Secretaría de Ambiente. Y de pronto no sea Pero en el Bogotá. caso de la Secretaría de Ambiente es como un convenio que tiene con la CAR, son partícipes, pero la entidad grande es la CAR, digamos, para el caso del río Bogotá. Para el río Bogotá debe ser una comisión conjunta. Sí, señora. Disculpen, no, yo hablaba del POT, disculpen. Eso sí es distinto, si es de la alcaldía, ese sí es de la alcaldía. Disculpe. Listo, entonces continuamos. Entonces, la idea es que los compañeros nos busquen un POMCA de su jurisdicción. Revisamos la información de diagnóstico. De una vez me adelanto, el POMCA se divide en 3 grandes fases. Aprestamiento, diagnóstico y elaboración o propuesta o planificación ay, se me olvidó pues. Prospección. Propuesta. Prospección. ¿Qué?
protección. Prospección, ¿no? Prospección, exacto. Ah, y seguimiento y evaluación, que es la parte que a mí me interesa. Ok. Después. Entonces, la idea es que cojan ahorita diagnóstico, lean el diagnóstico e identifiquen y agrupen los indicadores del PONCA del diagnóstico. Un grupo, por eso es que no hay muchas temáticas, por eso nos tenemos que agrupar en mayores cantidades de personas. La idea es que saquemos por ahí unos 4 o 5 grupos máximo. ¿Por qué? Porque no hay tantas temáticas. Hay temática de agua, temática de fauna y flora, pues, de gestión del riesgo, social y suelo. Esas son las temáticas que hay en PONCA, por eso es que les digo que no se pueden hacer tantos grupos. Entonces, ahorita vamos a dividirnos a ver quién coge agua, quién coge flora, quién coge suelo, quién coge social, gestión del riesgo. Y hacen esto. Esta tablita que dice aquí. Indicador. Describen el indicador. ¿Cuál es el tipo y clase de indicador? Y la descripción metodológica, es decir, una breve descripción de cómo se calcula el indicador. Y eso viene desde cómo se levanta el indicador en campo. ¿Sí? Cómo se levanta la información en campo, es decir, cómo se hace el monitoreo para después vaciar esa información y calcular el indicador, como decía el compañero ahora, porque estos indicadores del POMCA son calculados, no son levantados directamente en campo, sino que a partir de la información de campo se calculan. Entonces, por eso es que necesito que sean máximo 5 grupos y por eso es que necesito que sea por temáticas. ¿Sí? Porque si no sería muy grande para ustedes hacerlo de todas las temas. Ese es el primer tema. Ah, bueno, muy importante. Esto que está aquí, indicador, descripción, tipo y clase y descripción metodológica, sobre todo el tipo y la clase están en la presentación 4 de la clase que está subida en la página, para que si quieren ir buscando qué es tipo y clase, deberían irlo buscando en la clase, en la presentación de PowerPoint de la clase, para poder desarrollar adecuadamente este taller. Pero como les digo, es para dentro de 15 días. Y el último trabajo, que es el trabajo final, es del mismo POMCA, pero ya hacemos primero, una síntesis del componente de seguimiento y evaluación del POMCA. O sea, ya es otro capítulo. Es seguimiento y evaluación. Del mismo componente que el que trabajó aguas, sigue haciendo lo de aguas. Pero realizando una síntesis del seguimiento y evaluación. Es decir, un resumen de esa descripción metodológica del seguimiento y evaluación del POMCA. Esa síntesis también debe contener la hoja de vida del indicador. Hay indicadores que son de seguimiento, de diagnóstico, y hay indicadores que son de seguimiento. ¿Qué sería lo ideal? Que el indicador de diagnóstico también sea usado en el seguimiento, ¿sí? Porque no tiene sentido levantar un indicador en línea base y después no comparar cómo va a ser el comportamiento de ese indicador a través del tiempo, después de que se formule el POMCA, ¿cierto? Pero cosas se han visto. Es decir, los POMCA a veces quedan mal formulados. Y ahí sigue lo que les quiero decir, y es: la evaluación del componente tendrá en cuenta la utilización de la información presentada en desarrollo del módulo. Es decir, que ustedes también tienen que leer el módulo 5 para desarrollar este documento. Y deben, muy importante, como les estaba diciendo yo,
a veces quedan buenos, bien formulados y a veces quedan mal formulados los POMCAs, y en ese sentido es que quiero que hagan un análisis de las fortalezas y debilidades que tiene ese POMCA. Siempre en el componente que ustedes manejen. Ojo, que en este ejercicio 2 solamente quiero esto. Obviamente, nombres y fechas, y esto, no más. Pero en el trabajo final sí quiero que me pongan el título, la introducción, generalidades de la cuenca, descripción, desarrollo del componente de seguimiento y evaluación, es decir, esta parte, ya la parte que estoy preguntando, fortalezas y debilidades, conclusiones y recomendaciones. Una conclusión no es hicimos tal cosa o el POMCA hizo tal otra, a no ser que sean análisis, a no ser de que sea el POMCA hizo muy bien esto, hizo muy mal esto. Eso sí es una conclusión. Una conclusión es algo que ustedes sacaron a partir de todo ese análisis, que es de ustedes. ¿Sí? Análisis. O sea, a partir de este análisis de fortalezas y debilidades, o a partir de la descripción del componente de seguimiento y evaluación, ¿qué conclusiones sacaron? Entonces, por ejemplo, tienen de agua, tienen 3 indicadores que son de gestión, no tienen ninguno de impacto. Eso es una conclusión. Tienen 2 de impacto, 2 de gestión y 2 de producto. Eso es un análisis, unas conclusiones. Están muy fortalecidos en los indicadores de diagnóstico, pero faltan varios de seguimiento. ¿Sí? Les quedó faltando tal indicador que propone la guía, porque la idea es que se basen en la guía de seguimiento, de elaboración de planes de ordenamiento y manejo de cuencas. Cojan la guía que está también en la página y cojan el POMCA y contrasten el POMCA, lo desarrollado en el POMCA en el capítulo de seguimiento y evaluación, y contrástelo con lo que debía tener según la guía, y hagan una especie de auditoría a ese POMCA. ¿Listo? ¿Alguna duda? Hasta el momento bien, profe. Cuando comencemos es que las dudas nos invaden. Listo. Me escriben por correo, por favor, cuando tengan alguna duda. Entonces, voy a hacer... profe. ¿Qué? Bueno, voy a hacer... ¿Tienen clase ahorita a las 8? No, profe. Entonces me voy a extender un poquito. Porque, claro, ustedes participaron mucho, muy bueno, pero entonces me colgué un poquitico en la clase. Voy a hacerlo rapidito. No me demoro mucho, son como 6 diapositivas las que me faltan. ¿Cuál es la definición de monitoreo? Ya lo habíamos dicho. Es el estudio y observación del medio ambiente a través del diseño metodológico dirigido a conocer cuál es y cómo se encuentra el estado ambiental de un entorno. Entonces, la palabra clave que ustedes lo dijeron ahorita es observación del entorno. Identificando los factores que inciden en su cambio de estado en un tiempo dado. O sea, tenemos que identificar cuáles son, qué es lo que queremos medir. ¿Sí? Para que nos quede bien hecho un monitoreo, tenemos que saber qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos midiendo. No es como ir allá y tomar una foto y después, ay, yo no vi eso. Ay, eso era muy importante y yo eso sinceramente no me di cuenta. Entonces, por eso tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a medir a la hora de hacer el monitoreo. Entonces, ¿qué permite hacer el seguimiento y evaluación? Como les digo, seguimiento, monitoreo y evaluación. Yo voy a hablar indistintamente, pero se refiere a lo mismo. Seguimiento, monitoreo y evaluación. ¿Qué permite? Detectar anticipadamente tendencias dañinas, prevenir efectos adversos.
prevenir, ¿sí? Es una actividad que evita o detecta que está pasando algo y nos da alertas. ¿Listo? Utiliza información de proyectos pasados para usarla en la planificación de proyectos futuros. Es decir, en el caso de la línea base de un proyecto de estudio de impacto ambiental o en el caso de la información inicial de un proyecto para saber cómo puede estar cambiando la historia o las condiciones, nos da luces para saber cómo se puede planificar para un objetivo futuro. Demuestra las bondades de los proyectos. En el caso, por ejemplo, de las cuencas, del manejo de cuencas. Es decir, evidencia si el ordenamiento quedó bien hecho, si el ordenamiento de cuencas está bien hecho y bien formulado, demuestran los indicadores la efectividad de esos proyectos. Conocer los beneficios y resultados de los proyectos, como les digo. Evidencia el cumplimiento de los objetivos de los proyectos. ¿Qué pasa? Existen ciertas dificultades en los proyectos de manejo de cuencas. ¿Por qué? Porque esos monitoreos son difíciles a veces de levantar porque tienen un carácter multisectorial, es decir, tienen todos, o sea, hay muchos sectores involucrados, muchos actores involucrados. Ustedes mismos los decían ahora, lo social, lo físico-biótico, hasta lo político, lo de riesgos, ¿sí? Existen muchas cosas que hacen a veces muy difícil medir todo el panorama. Es interdisciplinario, eso es bueno, pero también hace que sea un poquito dificultoso a la hora de elaborar o formular los indicadores y de hacerles un seguimiento adecuado. Identificación de los beneficios externos directos e indirectos. A veces es muy difícil identificar los beneficios. Como ustedes mismos lo dijeron, es mucho más fácil realizar indicadores de producto de gestión que los de impacto. Son más difíciles de levantar, de formular y a veces no se hacen. Es muy complicado identificarlos y por lo tanto a veces quedamos cortos a la hora de identificar los beneficios que realmente está llevando el proyecto. ¿Pero por qué? No es porque el proyecto no esté dando beneficios o no esté cumpliendo los objetivos, sino porque no se formularon bien los indicadores de evaluación, de medición y de los resultados a largo plazo. Es decir, lo mismo, los indicadores puede que no estén medidos o no estén formulados para medir resultados a largo plazo. Esas son las dificultades que se tienen, sobre todo en ordenamiento de cuencas o en proyectos pues grandes como ordenamiento de cuencas. Además, pues no hay un único método para implementar un seguimiento y evaluación. Como les decía, puede ser por observación, puede ser por monitoreos con laboratorio a través de toma de muestras y procesamiento en laboratorio. Puede ser a través de imágenes de satélite, puede ser por fotografías, puede ser por quejas. Entonces, a veces, haber un abanico tan grande de posibilidades hace que sea difícil estandarizarlos y las personas de pronto no los siguen adecuadamente o no los implementan adecuadamente, las metodologías. Ustedes ya me imagino que esta parte sí la tienen, pero al derecho y al revés, que es una cuenca hidrográfica. Pues yo lo digo así rápidamente, pero ya ustedes me imagino que lo saben hasta, mejor dicho, por los codos. Que la cuenca hidrográfica es una unidad de territorio, es la unidad mínima del territorio físico-biótica donde confluyen naturalmente las aguas y que interactúan aspectos físicos, bióticos, técnicos, económicos, socioculturales, como les digo, multisectoriales, que conforman un sistema interconectado. Estas son las partes de la cuenca,
Ya ustedes pues eso me imagino que lo manejan muy bien. Esta es una corte transversal de las cuencas. Esta es la parte, el parteaguas o la divisoria de cuencas. Esta es una vista general de cuenca. Esto es una representación gráfica de la cuenca. Y estas son las etapas de planificación. Entonces, y esto sirve para cualquier proyecto, como ustedes decían, desde la parte económica, política, social, hasta la parte ambiental que estamos manejando en este momento. Y es, primero se identifica el problema, después se hace la recopilación de información. ¿Qué eso qué es? Monitoreo. Se definen las alternativas. ¿Qué eso qué es? La proyección, qué es lo que yo quiero, proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que yo visualizo? Formulación detallada de los proyectos, es decir, ya a partir de lo que yo quiero, visualizo, formulo el proyecto para lograr el objetivo, acciones encaminadas a lograr ese objetivo, el objetivo que es la alternativa que yo elegí. Implementación de proyectos. Ya después de esos proyectos los implemento, entonces los llevo a cabo, los aplico. Y después le hago el monitoreo y evaluación de esa implementación. Entonces yo quiero ahí hacer un énfasis con ustedes. Hay dos tipos de monitoreo. Hay un monitoreo aquí, en la segunda parte, en la recopilación de la información. Ese es el monitoreo de línea base, que llamamos comúnmente en estudios de impacto ambiental. Es un monitoreo de etapa cero, de ver cómo estoy hoy, para ver a dónde quiero llegar. ¿Y cómo hago para saber si llegué con el monitoreo de evaluación al final? Este monitoreo de evaluación del proyecto. ¿Listo? Por eso les decía, esta recopilación de información es para PONCA. ¿Cuál sería la etapa en PONCAS de esta recopilación de información? Un aprestamiento. No. La que sigue. La prospección. No, el diagnóstico. El aprestamiento es la identificación del problema. La recopilación de información es el diagnóstico, es decir, la línea base. Lo que queremos, lo que estamos en este momento, en dónde estamos parados. La fotografía actual. ¿Listo? De la hoja de ruta para saber al final qué es lo que vamos a monitorear. La hoja de ruta sería la definición de alternativas. Ok. ¿Sí? Para poder formular los proyectos. La implementación es como su nombre lo dice, implementar esos proyectos, es decir, implementar el plan de ordenamiento de la cuenca, la planificación de esa cuenca. Y el monitoreo y evaluación es el monitoreo y seguimiento en el capítulo de seguimiento y monitoreo del PONCA. ¿Listo? Es hacerle un seguimiento en el tiempo que dure implementado o formulado el PONCA, es decir, los 10 años, los 9 años, dependiendo pues, ¿cierto? Lo que dure ese PONCA, le hacemos seguimiento ¿para qué? Y lo vamos comparando ¿con qué? ¿Con qué lo comparamos para saber si estamos cumpliendo el objetivo o no, si estamos siendo eficientes o no? ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Ah? ¿Con el diagnóstico? Con el diagnóstico. Exactamente, con el diagnóstico. O a veces con algunas normatividad, ¿sí? También se puede comparar. Se compara con línea base o con normatividad. ¿Listo? O las dos cosas. Porque a veces no podemos sobrepasar la norma por ley, pero queremos también ser más eficientes que lo que teníamos originalmente. Puede que originalmente no estábamos sobrepasando la norma, pero queremos todavía ser mejores. ¿Sí?
¿Cuáles son las fases de Sí, ordenamiento y manejo de cuencas? Entonces, pues esto aparece en el decreto único ambiental, es aprestamiento, diagnóstico, prospectiva de zonificación, formulación, la ejecución y el seguimiento y evaluación. Entonces, ustedes ven, la identificación del problema es el aprestamiento, la recopilación de información es el diagnóstico, la definición de alternativas es la prospectiva y zonificación, la formulación detallada del proyecto es la formulación, la ejecución es la implementación del proyecto y el seguimiento y evaluación pues es el monitoreo de evaluación. ¿Sí? El seguimiento y evaluación es monitorear y hacerle seguimiento para después analizar dos actividades diferentes. Son dos actividades diferentes, perdón. El monitoreo y la evaluación son dos actividades diferentes, que como les decía yo, en la práctica se integran, pero son interdependientes, es decir, una depende de la otra. Son posteriores a la ejecución, es decir, después de realizar la actividad, se prevén las bases para la operación y mantenimiento. Es decir, si ustedes a la hora de hacer la ejecución del monitoreo ven que hay algo que no está bien, que no salió bien, esa es la base para que hagamos un mantenimiento o un cambio ¿de qué? De digamos, del proyecto que estamos haciendo, o en el caso hasta del diseño del monitoreo, puede que el punto donde estamos monitoreando no sea el adecuado. Entonces nos tenemos que correr un poquitico para poder tener una mejor fotografía del asunto que estamos tratando de medir. Es un referente para futuros proyectos. Y el éxito de cualquier seguimiento de evaluación depende de que sea adecuadamente integrado en todo el proceso de planificación. Como les decía yo ahora, esta partecita de hacerle seguimiento de evaluación a un proyecto es clave, es fundamental, es el éxito del proyecto. Si no hacemos un adecuado seguimiento y evaluación del proyecto, no sabemos si nos funciona el proyecto adecuadamente. Y de eso debe ser desde las fases previas al inicio, o sea, desde la planificación de cómo se va a hacer el seguimiento de evaluación, después al inicio y posterior en la ejecución del proyecto. O sea, desde el aprestamiento tenemos que definir bien los indicadores, tenemos que definir bien cómo vamos a levantar esos indicadores. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en hacer un adecuado diagnóstico, o sea, una línea base, para poder después hacer ¿qué? Una adecuada prospección, para después hacer una adecuada planificación o proyección, para después hacer una adecuada implementación y después podemos aplicar los indicadores de seguimiento y evaluación y así compararlos con los de la línea base y ver que nuestro ordenamiento de cuencas sí cumple. O sea, sí cumplió con el objetivo que se trazó la corporación, en este caso. Y con eso damos por terminada la clase. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Cómo les pareció? Excelente, profe, excelente. ¿Sí les gustó? Claro, claro. Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe, sí. ¿Por qué? Cuenten a ver. ¿Algún comentario particular? No sé, la metodología, la voz. Pues, profe. Es una paisarrola. Hasta el momento se ve muy direccionada porque hemos tenido otros profesores que están como muy perdidos del tema de las cuencas hidrográficas. Sí, hablan de otra cosa diferente Exacto, sí, en cambio esta se ve muy direccionada, eso nos agrada. Ah, bueno, me alegra mucho.
De todas maneras, cualquier comentario durante la clase que vayan viendo me van diciendo. Por ahora quiero terminar entonces con preguntarles, Paula Andrea Moreno, ¿con quién está? Ella normalmente trabaja con Jenny. Jenny Paola Roballo, listo. ¿Y Natalia Melo, con quién es? ¿No saben? No, señora, ni idea. Bueno, entonces, Michael, ¿con quién vas a trabajar? Tienen que trabajar. Ah, pues no sé. Bueno, hagamos una cosa. No sé. Se van a organizar ustedes y la próxima clase me cuentan tanto quiénes son como qué componente van a coger del Ponca y qué Ponca van a coger. ¿Listo? Profe, de una vez si quiere note ahí, Nicolás va a trabajar con el grupo de Alba, Martín y Ángela. Nicolás, Alba, Martín y Ángela. Listo, bueno, estamos mejorando la cosa. Profe, yo por ahora con Ramiro, no sé quién se quiera añadir al grupo y me gustaría trabajar el componente del agua. Bueno, chicos, deben ser 4 o 5 personas. Listo, la idea es que Profe, tengan y al 5 grupo grupos. el grupo de Alba, Martín y Ángela nos puede anotar riesgo. Listo. Entonces, Profe, Alba, Martín, Ángela y Freddy, ¿no? Sí, Freddy y Nicolás también. Ujú. profe, Listo, listo, dime. no sé si el compañero Edwin, pues hacemos la fusión ahí con la compañera Daniela, con mi persona. Listo, no hay problema. Listo, Edwin, Ramiro, Daniela, ¿dónde estás, Daniela? Y César. ¿Cierto? Sí. Sí, profe. Listo, entonces vuelvo y repito, César, Daniela, Edwin y Ramiro, y van a trabajar agua. Ok, profe. Listo. Sí, profe. ¿Y Michael también se pega a ellos? Pues no sé qué digan los compañeros, profe. Entre, compadre, entre. Aquí Listo, de es una. para ayudarnos y Listo. Vale, profe, gracias. Bueno, María Paula se hace con esos, ustedes tres, María Paula, Lady y Oscar se hacen ¿con quién? Con Jenny y Paula. Sí, señora, por nosotros no hay problema. Listo. ¿Y qué quieren coger? Flora puede ser. ¿Cuáles Flora. quedan, profe? Perdón. Sí, queda flora, suelo y social. Sí, Flora. Listo. Y queda faltando entonces lo que yo llamaría el resto, que son Jamie, Hans, María Fernanda y Natalia. Sí, profe, nosotros los tres con Hans y María Fernanda. Profe, qué pena, ¿usted ya dijo las fechas de entrega o Es apenas los van? bueno, una cosa es la presentación, como vuelvo y como hicimos ahorita. Una cosa es la presentación y otra es la fecha de entrega ya del trabajo final. Porque ustedes pueden presentarlo de hoy en 15, presentan el trabajo 2. Y el lunes 21, que dijimos que es la última clase, presentan el trabajo 3. Pero siempre les voy a dar
como unos días más, ahí cuadramos. Durante la clase les digo, ahí cuadramos cuántos días quieren para ya hacer la parte escrita. Ah, bueno, profe, o sea, en las clases lo presentamos de manera oral. Ajá, Listo. exacto. Profe, una duda. Sí. Esto, con respecto a la actividad que hicimos hoy, la actividad 1, Ujú. de las 4 preguntas, ¿esa se puede ya subir ya a la plataforma? O sea, si yo la tengo Sí. ya en Word, ¿ya la puedo subir? Sí. ¿Está ahí? Sí, ahí Ah, está ya. perfecto. Gracias. Inclusive ya la abrí para que la puedan entregar hasta mañana, hasta la noche. Desde ya hasta mañana por la noche. Y si no está disponible por X o Y razón, me la pueden enviar al correo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe. Listo. Entonces, el último grupo de Jamie y secuaces que quieren trabajar. Queda suelo y cuál otra, profe, qué pena. Y social. Solo y social, yo creo que Social. sí, lo social es chévere. Bueno, Aunque hay más información en suelos. sí. Si quieren, por ahora le pongo social, pero si quieren se los dejo a lo que vean. Listo, profe. Listo, porque si es como escogieron de últimos, tienen derecho a escoger cualquiera de los dos. Listo. Bueno, por favor les cuentan a sus compañeros que no vinieron que por favor suban el trabajo a la plataforma de aquí a mañana. Por favor. Listo. Profe, de igual forma, Yo les voy a escribir un correíto, sí. el trabajo nosotros lo subimos, lo sube uno solo. Sí, uno solo. Uno solo. Sí, los de hoy y los de... Pero con los nombres de todos, por favor. Que después no me vayan a decir, ay, es que sí estaba tal persona y se me olvidó ponerlo. ¿Sí? ¿Qué me pasó? Ya me ha pasado. Ahora lo que yo quisiera es que los compañeros que trabajan en las CAR busquen entonces un POMCA y nos lo cuenten la próxima clase. Nos traigan uno que sea chévere, que nos guste a todos. Y pues, de hecho, para que nos rinda, pueden ir trabajando entre ustedes, diciéndose ustedes cuál será el POMCA mejor y lo van compartiendo de una vez, porque si no, de pronto nos coge la noche. O sea, si esperamos dentro de 8 días, o sea, dentro de 8 días me cuentan a mí, pero ustedes ya tienen que haberlo compartido y empezado a trabajar. ¿Listo? Listo, profe. Cualquier duda me escriben por correo. Listo, profe. Bueno, chicos, muchas gracias por la atención, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la paciencia, por haberse quedado unos minuticos más. Muy juiciosos, muy participativos. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos dentro de 8 días. Profe, gracias por su